Vamos a tener una lectura en Hechos 5, versículos del 12 hasta el 42. Hechos 5, del versículo 12 hasta el 42. Es una lectura un poco larga, pero no ocupa más de 4 o 5 minutos. Y es interesante que podamos leerla de una forma seguida y continuada, porque eso nos ayuda a centrarnos en el pasaje que estamos considerando, ¿vale? Vamos a leer Hechos 5, versículo 12. Y dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puéstose en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo, y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hasta aquí la lectura. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana
por la oportunidad que nos das de reunirnos como tu pueblo, como aquellos que han sido redimidos, rescatados de la condenación, como aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Y queremos en esta mañana pedirte, Padre, que al abrir las Escrituras, ellas nos sean de provecho espiritual. Tú seas honrado y nosotros podamos ser edificados y animados a continuar adelante en nuestra vida cristiana. Pedimos la dirección, la guía y la enseñanza de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pues hemos visto un poquito la historia de qué es lo que estaban viviendo los apóstoles en aquellos primeros días de la Iglesia. A veces pensamos que el Señor podía haber obrado de otra forma, ¿no? Pues que predicaran los apóstoles y que el sumo sacerdote escuchara el Evangelio, se convirtiera, los fariseos, los saduceos dejaran todas sus tradiciones y creyeran en el Señor Jesucristo y todo el pueblo fuera detrás, ¿verdad? Pero no fue esta la realidad. La Iglesia empezó con una oposición grande, con una oposición fuerte. El mensaje que daban los apóstoles era ese mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo. Y no solamente ellos iban predicando de la resurrección del Señor Jesucristo, sino que hacían señales y milagros, nos dice la Escritura. Y esos señales y milagros que el Señor les concedió a los suyos que hicieran eran evidencia de la veracidad del mensaje que predicaban. Estas dos cosas juntas, la predicación de la resurrección del Señor Jesucristo, esos señales y milagros que podían hacer los apóstoles, que el Señor les concedió, y la obra del Espíritu Santo en los corazones, es lo que hizo que la Iglesia creciera de una manera sorprendente. Muchas personas estaban experimentando el poder transformador del Evangelio. En los primeros versículos del 12 al 16, vemos un breve cuadro de la vida y testimonio de la Iglesia, ¿verdad? Y en el primer versículo 12 nos dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Los apóstoles tenían muy claro que el poder de obrar milagros no estaba en ellos. No les pertenecía a ellos, ni la gloria debía de ser para ellos, sino que era Dios mismo obrando a través de ellos. ¿Recordáis en el capítulo anterior la oración de la Iglesia? Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que hagas señales y maravillas, ¿verdad? Confirmando así ese mensaje del Evangelio. Jamás reclamaron para sí la gloria de los milagros que hacían, ni de las sanidades. Recordamos cuando sanaron al cojo en la puerta del templo La Hermosa, que todos vinieron y se agolparon para ver aquel milagro, aquello que había sucedido. Un hombre que por más de 40 años había sido cojo y de repente lo veían de pie, saltar y alabar a Dios. Y Pedro les dijo: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar en este? A este no somos nosotros, el poder no está en nosotros. Y a continuación, ¿qué dice? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios Todopoderoso. Y por la fe en el Señor Jesucristo, este hombre ha recibido esta completa sanidad. Ellos siempre señalan al Señor, ellos no se llevan la gloria de esas señales y prodigios que hacían. ¿Qué son señales y prodigios? Sucesos extraños que exceden los límites regulares de la naturaleza. Son aquellas cosas anormales que llaman la atención, como este hecho de la sanidad del cojo. No era normal. 40 años estaba ese hombre imposibilitado de los pies, sus piernas no le podían sostener y en un momento había sido sanado. Eso era un hecho extraordinario, anormal. Vemos cómo los apóstoles siguieron usando por el poder y la voluntad de Dios el hacer prodigios y señales. Y esto fue algo que el Señor concedió al principio de la Iglesia, cuando todavía no estaba formado el Nuevo Testamento. Pero después vemos que desapareció. Ese poder que el Señor les otorgó, les dio a los apóstoles de hacer sanidades, señales, milagros, prodigios, desapareció. Cuando ya estaba completo el Nuevo Testamento. Y nosotros no nos movemos por señales, ni maravillas, ni prodigios. No, nos movemos por fe.
por fe en lo que leemos en la palabra de Dios, en lo que leemos en las Escrituras. En el último versículo del Evangelio de Marcos, vemos cómo nos da un resumen, podríamos decir, de todo el libro de los Hechos, en tan solo un versículo. El último versículo del libro del Evangelio de Marcos, Marcos 16, 20, dice, o vamos a leer 19 y 20, dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos del Señor, saliendo, predicaron en todas partes, y fijaros ahora lo que dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. ¿Verdad? Ellos salieron predicando por todas partes, ayudándoles el Señor. ¿Y qué dice? Y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Ese era el propósito de las sanidades, de las señales, de los milagros, de los prodigios. La confirmación de Dios de que el mensaje también era de Dios. Ayudándoles el Señor. No iban los discípulos, los apóstoles predicando solos, el Señor estaba con ellos, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra por medio de esos milagros. Pero eso fue para aquel tiempo, no para nuestros días. Ahora podemos preguntarnos, ¿puede el Señor obrar milagros hoy? En el Nuevo Testamento lo vemos, ¿verdad? El Señor puede obrar milagros, y tanto que puede obrar milagros. El Señor es todopoderoso y Él obra cuando, dónde y como quiere. Pero de la manera como el Señor usó a los apóstoles fue algo exclusivo para aquel tiempo. Además nos dice, y todos eran sanados. Tú ves hoy día en estos cultos de sanidades que se celebran como no todos son sanados. Alguno dice que es sanado, ¿verdad? Pero creemos por las Escrituras que es algo que cesó, ¿verdad? Que fue para aquellos primeros días de la Iglesia. Nos dice en el mismo versículo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Esto hablando de la Iglesia. El pórtico de Salomón era un recinto, una parte del templo, o sea, del recinto del templo. Estaba formado por 2 hileras de columnas y era un lugar que proporcionaba sombra y cobijo de la lluvia y protección contra el viento. No era... A veces pensamos en el templo, si viéramos el templo realmente de Jerusalén, no vemos un lugar lleno de bancos, con un púlpito, no. Allí el único que entraba era el sumo sacerdote en el lugar santísimo y en el lugar santo, los sacerdotes para cambiar los panes de la gente, el pueblo no entraba al templo, todo se celebraba fuera, los sacrificios se hacían fuera, la fuente donde los sacerdotes se lavaban estaba fuera. El altar del sacrificio, del incienso, todo estaba afuera. Y todavía más afuera, pues había otros recintos, patios, el patio de los judíos, el patio de los gentiles. Pues lo que bordeaba todo ese recinto, había unas murallas y unas columnas. Y en cierta zona de ese recinto era el pórtico de Salomón, un lugar donde la gente se cobijaba. Hay sombra, corre el aire, está fresquito, está bien, y allí pues iban a orar, iban a escuchar la ley, la enseñanza, supongo que en pequeños grupos, ¿verdad? Pero allí era donde se reunían. Y nos dice, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Allí iban los creyentes. Y lo que llamaba la atención es unánimes, con un mismo sentir, con un mismo parecer. Recordamos lo que vimos la última vez, poco antes de este pasaje, que había pasado un acontecimiento en la iglesia de juicio, ¿verdad? Por la hipocresía, la mentira de Ananías y Safira, y vino juicio de parte del Señor a la iglesia. Y el Señor limpió la iglesia, y el Señor envió un mensaje a la iglesia de que Él quería vidas santas, vidas apartadas del pecado. Y vemos aquí cómo los creyentes estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Allí es donde se reunían al principio, y lo que llamaba la atención seguramente, porque allí iban pues también judíos, gente piadosa que iba a adorar. Lo que llamaba la atención era esa unidad, esa unanimidad de los creyentes. Versículo 13 dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Aquellos judíos que no creían en Jesús no se atrevían a juntarse con los creyentes. Era un tiempo en donde todavía no existían los llamados falsos hermanos, que más adelante sí que vemos en las epístolas. Pablo escribe, ¿no?, de los falsos hermanos introducidos
encubiertamente para espiar vuestra libertad en Cristo. Y habla de los falsos hermanos. Y seguramente en aquellos primeros días hubo, pero en este tiempo concretamente no. No había esos falsos hermanos. En los versículos anteriores vemos cómo Dios había limpiado la iglesia. Si no toleró la hipocresía y mentira de Ananías y Safira, no iba a tolerar a falsos hermanos entre el pueblo de Dios. Más adelante dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Era evidente que la mano de Dios estaba con los discípulos del Señor. Y muchos se beneficiaban del poder del Señor, obrando sanidades en medio del pueblo. El pueblo los alababa grandemente. Fíjate, están juntos, unánimes, oran juntos, se ayudan, parten el pan en las casas, tienen comunión. Esto llamaría la atención. Y dice, el pueblo los alababa grandemente. Son buena gente, podrían decir, son buena gente. Y somos beneficiados, ¿verdad? Porque a través de ellos el Señor concedía sanidades. Incluso a los atormentados de espíritu nos dice que eran sanados. El versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Aquí es donde Lucas ya dejó de contar a los que creían en Jesús. Primero sí, 3.000 se convirtieron en la predicación en Pentecostés y después creyeron 5.000 y aquí ya deja de contar. Lucas dice, un gran número creyeron, tantos de hombres como de mujeres. Podríamos pensar que los apóstoles tuvieron un gran éxito en la evangelización. Quizás tenían un programa evangelístico de aquellos impresionantes, una organización tremenda. No había una organización tremenda, lo que había era la obra del Espíritu Santo en los corazones. Es lo que había. La obra del Espíritu Santo regenerando a pecadores, impartiendo vida espiritual allí donde había muerte. El Espíritu Santo obrando en y por medio de los discípulos del Señor. Todo esfuerzo evangelístico necesita del poder del Espíritu Santo, porque solamente es Él quien puede abrir los ojos del entendimiento para que las personas crean en Jesús. Se pueden hacer todo lo que tú quieras, pero si el Espíritu Santo de Dios no está ahí, no hay salvación. No hay almas que vienen al Señor, sinceramente. Es la obra del Espíritu Santo el que realmente implanta el Evangelio en el corazón de las personas, el que abre los ojos del entendimiento. Hoy hacemos folletos pues muy bonitos. Yo recuerdo hace años se repartían folletos pues en papel sencillo y venga, se repartían folletos. Y se hacen unos folletos con unos colores y unos papeles de alta calidad impresionantes. La gente se queda maravillada de la calidad. El mensaje no sé si cala, ¿verdad? Pero la calidad es muy alta. Y está bien, hacer las cosas bien. Pero es el Espíritu el que tiene que hacer la obra en los corazones. El Señor puede usar cualquier cosa que podamos hacer, pero es la obra del Señor, ¿verdad? Muchos creyeron en el Señor, un gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 15 y 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Este versículo nos muestra la revolución social que estaba experimentando la ciudad de Jerusalén. Había un movimiento, gente llevando enfermos para arriba, para abajo. Vamos a buscar a los discípulos del Señor. Vamos a sacarlo a la calle para que si pasa Pedro, a lo menos su sombra le toque. Hasta ahí llegaba la fe de las personas, ¿verdad? Buscando la sanidad. Algo estaba pasando en medio del pueblo. Había un revuelo impresionante. Y más adelante, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Como el principal sumo sacerdote y los saduceos que estaban con él se quedaban con los ojos así abiertos. Pero yo no me creo lo que está pasando. Pero no estaba sucediendo en un lugar escondido. Estaba sucediendo en un lugar abierto, público, en el templo, en las calles de Jerusalén, hasta de las aldeas. Traían a los enfermos y atormentados de espíritus. Vamos a Jerusalén. El Señor estaba obrando de una manera
pues impresionante en aquel tiempo. Los líderes del pueblo no podían ofrecer nada al pueblo, ellos no tenían nada que ofrecer. Desde el último de los profetas habían pasado 400 años de silencio. Iban con la rutina de los sacrificios y con las oraciones y con aquellas cosas que los fariseos habían ido añadiendo a la ley de Dios, y tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y tienes que esto, y tienes que aquello, pero no podían ofrecer nada al pueblo. Ellos no tenían vida espiritual, por lo tanto no podían dar esa vida espiritual. Ellos estaban muy lejos de Dios, pero estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Dicen, no me lo puedo creer, me puedo imaginar. Dicen, no me lo puedo creer. Llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario y yo creo que ellos hicieron un banquete. Nos hemos deshecho de Jesús. Se acabó. Por fin volverá la paz a Jerusalén. ¿Verdad? Ya no nos va a estar dando la lata, que si Jesús por aquí, que si Jesús por allá. Consiguieron llevarlo, consiguieron que fuese crucificado y que muriese, y pasando el tiempo veían que aquello no se acababa. Aquí pasa algo. Y como digo, enfermos para arriba, enfermos para abajo, gente por aquí, los creyentes unánimes en el pórtico de Salomón, los fariseos paseando por allí en el patio viéndolo, los saduceos por aquí, los principales sacerdotes. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Verdad? Y era la obra del Espíritu Santo en el corazón de la Iglesia. En los siguientes versículos vemos a los que luchan contra Dios. Los que luchan contra Dios. Los apóstoles estaban diciendo la obra de Dios: ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Y es lo que estaban haciendo. Pero luego estaban aquellos que se oponían. Fijaros en el versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ellos creían tener la autoridad para enseñar al pueblo y no reconocían ningún tipo de autoridad en unos pescadores galileos, seguidores de un tal Jesús ya muerto. ¿Quiénes son estos para estar enseñando al pueblo? Pescadores de Galilea, Pedro, Juan. ¿Quiénes son estos para enseñar al pueblo? Pero estaban viendo que el pueblo se iba tras ellos, porque predicaban el Evangelio y porque ayudándoles el Señor por medio de señales y milagros confirmaba su palabra. Y muchos eran sanados, ¿verdad? Nos dice la Escritura. Y todos se van tras ellos, dice, y se llenaron de celos. Recordemos que el punto principal de la enseñanza de los apóstoles era la resurrección de Cristo. Ese era el eje central, la resurrección de Cristo. Y los saduceos, que son los que estaban con el sumo sacerdote, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Los saduceos no creían en los ángeles, ni en espíritus. No creían. Había tiempos en el gobierno del pueblo de Israel, en el Sanedrín, donde había más fariseos que saduceos, ¿vale? Y habían otros tiempos, pues que había más saduceos que fariseos. Y es lo que pasaba en este tiempo. Había más saduceos que fariseos. Eran más los que tenían el poder. Se llenaron de celos. Esto es envidia del bien ajeno. Esos son los celos. Envidia del bien ajeno. No podían soportar que los apóstoles enseñasen al pueblo y que muchos creyesen en Jesús. Todos se van detrás de él, ¿verdad? O del mensaje que ellos predicaron. El hecho de que muchos creyesen que Jesús había resucitado desacreditaba las enseñanzas de los saduceos. Si ellos dicen que no hay resurrección y los apóstoles dicen que han visto al Cristo resucitado y la gente les escucha y sigue el mensaje de ellos, ¿verdad?, de los saduceos, quedaba totalmente desacreditado, fuera de lugar, perdía toda validez. En el versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Echaron mano a los apóstoles. No sabemos si estaban todos los apóstoles o solo algunos. Nos dice, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Lo cierto es que sí estaba Pedro entre ellos y Juan,
Lo vemos más adelante porque les dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, ¿verdad? Eso es lo que les habían dicho en el capítulo 4 y versículo 18. La primera vez que arrestaron a Pedro y a Juan, les dijeron en el 4:18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Este fue el primer arresto. No os damos permiso, os prohibimos que enseñéis en el nombre de Jesús. Más adelante lo vamos a ver, como les hace esa pregunta, ¿no os mandamos que no enseñaseis en el nombre de Jesús? Sí, Pedro y Juan posiblemente estaban allí, pero aquí nos dice, y echaron mano a los apóstoles. Ya lo sé, que vuestras Biblias, igual que la mía, pone Pedro y Juan son perseguidos. Pero en el texto te habla de los apóstoles, ¿vale? No sabemos cuántos, pero no exclusivamente Pedro y Juan. Esta fue la segunda vez que fueron encarcelados. ¿Y por quiénes? Por aquellos que habían condenado a muerte a Jesús. Ellos no sabían qué les iba a suceder, pero creo que tenían bien claro que estaban dispuestos a morir por su Señor. Nosotros tenemos el libro de los Hechos y vemos cómo las cosas, no pasa nada, ¿no? El Señor los libra, y van para aquí, y van para allá, y siguen predicando, y lo vuelven a encarcelar, y el Señor los libra. Y ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar mañana, No tenían ni idea. A Jesús lo habían llevado a la cruz del Calvario. A Jesús lo habían matado. Y ellos estaban delante de aquellos que interrogaron a Jesús. Del mismo grupo de personas, del Sanedrín, ¿verdad? Del concilio. Ellos no sabían lo que iba a ser de ellos al día siguiente. Nos han puesto en la cárcel un día, nos amenazaron y nos soltaron. Hemos seguido predicando. Nos han vuelto a coger. ¿Qué va a ser de nosotros ahora? Nosotros lo sabemos, pero ellos no, ¿verdad? En aquel momento. Pero ¿qué pasó? La acción de Dios, la acción milagrosa del Señor, versículos 19 y 20. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Qué hermosa y poderosa es la acción divina. No hay cárcel tan profunda en donde el Señor no acompañe a los suyos. Y en esta ocasión el Señor obró por medio de un ángel para abrir las puertas de la cárcel. Un ángel del Señor. Un ángel. Ellos tenían, ¿verdad? Podían hacer sanidades y milagros y prodigios, pero no podían salir de la cárcel. Curioso, ¿verdad? Tampoco lo vemos que, Señor, sácanos de aquí. No vemos que oraran. Señor, sácanos de aquí. El Señor de una forma milagrosa envía a un ángel. Y el ángel, ¿qué nos dice? Abriendo de noche las puertas de la cárcel. ¿Cuántas puertas? No lo sé, pero por lo menos 2. Abriendo las puertas de la cárcel y sacándolo, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. La misión del ángel fue doble. Una era sacarlos de la cárcel. Sacarlos de la cárcel, abrir las puertas y sacarlos de la cárcel. Y el segundo es darle un mensaje. Anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Esa era la voluntad de Dios. Quieren encerrarlos y el Señor los liberta, ¿verdad? Ellos los quieren encerrar en la cárcel, que no sigan predicando el Evangelio, y el Señor envía a su ángel, abre las puertas de la cárcel y fuera. Ahora, es curioso que no fueran liberados de la cárcel para que huyeran y pusieran sus vidas a salvo. Ay, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Verdad? A lo mejor hubiéramos hecho caso de la primera parte. El ángel nos saca y dice, ahora ir al templo y anunciar el Evangelio. No, Señor. Nos han cogido una vez, nos han cogido 2 veces, que nos van a cortar el cuello, ¿verdad? No, yo me voy de aquí. Yo cojo carretera y me voy lo más lejos posible, ¿verdad? Podía ser su pensamiento. No lo vemos negociando con el ángel. Mira, vamos a estar unos días fuera, escondidos, que no sepan dónde estemos y después pues ya seguiremos predicando el Evangelio. No. Ellos fueron liberados por el ángel con un propósito. Y el propósito era una señal a ellos mismos y al pueblo de Israel y a los gobernantes de Israel. El Señor los sacó por medio de su ángel de la cárcel
para que continuaran con su labor evangelística. ¿Y qué es lo que les dice? Id y puestos en pie en el templo, no te escondas en un rincón del templo, ¿verdad? Id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué es? El Evangelio del Señor Jesucristo. Las palabras de esta vida es Cristo. Cristo no solamente da la vida, Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todas las palabras de esta vida es anunciar el Evangelio del Señor Jesucristo. En Cristo hay vida. Y ese fue el encargo que el Señor les dio por medio de su ángel a los apóstoles. Fueron enviados al templo para que continuaran enseñando al pueblo con el pensamiento seguro de que iban a ser arrestados de nuevo. Hombre, si estamos aquí al lado, ¿verdad? Si estamos aquí al lado nos van a volver a coger. ¿Qué pasará después? Seguramente eso lo ponían delante del Señor, en las manos del Señor. Pero como digo, esto fue una señal que el Señor quiso dar a los gobernantes que estaban luchando contra Él y una señal a sus siervos de que el Señor está en control de todo. El Señor está en control de todo. El ángel les abrió las puertas, pero es que más adelante vemos que había guardas. ¿Qué les pasó a esos guardas que estaban delante de las puertas? El Señor les envió un sueño. ¿El Señor hizo que sus ojos quedaran cegados y sus oídos cerrados? No sabemos lo que pasó. Lo cierto es que los guardas ni se enteraron. Los guardas firmes delante de la puerta, custodiando el lugar donde los apóstoles estaban encarcelados, confiados de que estaban ahí dentro. Y no sabían que habían sido liberados. Por muy fuertes que sean todas las fuerzas del enemigo, jamás podrán frenar el glorioso mensaje del Evangelio. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo edificaré mi iglesia. Y es lo que el Señor estaba haciendo. Incluso en medio de todas estas situaciones, circunstancias difíciles, aquellos gobernantes del pueblo, aun siendo el poder político religioso de Israel, no iban a frenar los planes divinos. No los iban a frenar. Versículo 21. Habiendo oído esto, los apóstoles entraron de mañana en el templo. ¿Qué es lo que hicieron? Obedecieron al Señor, ¿verdad? Y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Vemos, ahí estaban de nuevo los siervos del Señor, obedeciendo el mandato divino y confiando en que Dios estaba en control de todo. El Señor estaba dirigiendo su iglesia, edificando su iglesia. Vosotros ir al templo y anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Y el Señor le diría: yo me encargo del resto, no os preocupéis. A veces nosotros nos queremos adelantar al Señor. No, Señor, pero si yo hago esto que tú me estás diciendo, mira, puede pasar que las cosas no salgan bien, ¿verdad? Y tratamos de argumentar con el Señor. El Señor lo que está diciendo es lo que tienes que hacer. Y hazlo. Ya está. Deja lo demás en las manos del Señor, porque el Señor es el que está en control de todas las cosas. Ellos fueron de nuevo al templo a enseñar, anunciando las palabras de esta vida. Llegaron al punto de entregar sus vidas al Señor, pasase lo que pasase. ¿Recordáis aquel versículo en Marcos que el Señor les dijo: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará? Ellos llegaron al punto de entregar sus vidas al Señor. Pero es que recordemos, Pedro no hacía mucho tiempo, en aquel patio del sumo sacerdote, negó al Señor 3 veces, delante de una criada del sumo sacerdote. Tú estabas con ellos. No, yo no. Yo no conozco a este hombre. Negó 3 veces al Señor. ¿Por qué? Porque él quería salvar su vida, ¿verdad? Él estaba viendo que habían cogido a Jesús, que lo habían arrestado, que lo iban a llevar a la cruz, y dice: si yo digo que soy también seguidor suyo, me van a cortar el cuello. Él quiso salvar su vida, ¿y qué es lo que pasó? La perdió. Perdió su comunión con Dios. Lloró amargamente. Y ahora lo vemos confesando al Señor, no delante de una criada del sumo sacerdote, sino delante de todo el Sanedrín, los líderes religiosos y políticos de Israel. Y yo creo que ellos habían entregado su vida al Señor.
habían perdido el miedo. Habían puesto su seguridad, su vida en las manos del Señor y confiaban en Él. Podían haberlos cogido de nuevo y haberlos ejecutado y se acabó, ¿verdad? El Señor tenía otros planes para ellos. Dice, entre tanto, ellos fueron sacados de la cárcel, fueron llevados, fueron al templo para enseñar al pueblo, y entre tanto, pues, todo seguía su orden burocrático, ¿verdad? De la burocracia. Convocaron al concilio y se reunieron todos, el sumo sacerdote, los ancianos, los hijos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ahora los vamos a juzgar, ahora traerlos. Versículo 22. Y cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Los alguaciles no los hallaron y dieron la noticia. Supongo que la sorpresa fue grande, ¿verdad? Llegaron a un lugar donde hay guardas en la puerta, las puertas, ¿cómo estaban las puertas? Estaban bien cerradas. O sea que el ángel les abrió las puertas, pero es que el ángel volvió a cerrar las puertas, ¿vale? Es curioso, eso es una señal. No solamente es que se han abierto las puertas, si alguien huye, abre la puerta y sale corriendo, ¿verdad? Tú no te entretienes a cerrar las puertas. El ángel abrió las puertas y el ángel cerró las puertas. Eso es una señal, ¿verdad? La cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Ahora imaginaros por un momento cuál sería la sorpresa, ¿verdad?, de estos hombres. ¿Cuál sería la sorpresa de estos hombres al ver que los discípulos del Señor, los apóstoles, no estaban allí? Dice, se quedaron perplejos en el versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Dudaban en qué vendría, dice, se quedaron perplejos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que hasta dudarían de los guardas. Estos que han sobornado a alguno de los guardas para que los libere. ¿Qué es lo que pasa? No les dio tiempo a pensar mucho, porque enseguida vino uno, ¿no?, en el versículo 25, pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Imagínate qué pesadilla otra vez para ellos, ¿verdad? Otra vez. Los cogen, los arrestan, les prohíben hablar. Más adelante los vuelven a coger, los vuelven a arrestar, los quieren juzgar y otra vez lo encuentran hablando. Dice, qué pesadilla. No terminamos con estos hombres, ¿verdad? Están en el templo y enseñan al pueblo. Versículo 26. Fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Aquí ves algo. Es que aún había una división de opinión en cuanto a los apóstoles. El Sanedrín, los líderes religiosos, pensaban de una forma de ellos y el pueblo pensaba de otra. Temían ser apedreados. Si ellos se hubieran traído a los apóstoles de una forma violenta, pues es posible que el pueblo hubiera reaccionado. Y hubieran cogido piedras y hubieran apedreado allí al jefe de la guardia, a los alguaciles, ¿verdad? Los hubieran apedreado. Porque esta es buena gente, ¿verdad? Predican el Evangelio de Jesús, enfermos son sanados, los que tienen espíritus atormentados son libertados, y fueron con mucho cuidado. Dice, los trajeron sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Ellos habían puesto a los apóstoles en la cárcel y Dios los envía por medio de su ángel al templo. Ellos querían que dejaran de hablar de Jesús y Dios que no dejaran de hacerlo. Ellos habían matado a Jesús y Dios lo resucitó. Ellos lo pusieron en una cruz y Dios le dio un trono. Era evidente que estaban luchando contra Dios. Era evidente. Aquellos líderes religiosos de Israel estaban luchando contra Dios. Nos dice que fueron
Fueron traídos sin violencia, el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, versículo 28, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. El sumo sacerdote evitó mencionar el nombre de Jesús, fijaros. No menciona el nombre de Jesús. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? En el nombre de Jesús. Les habían prohibido, pero esa prohibición chocaba frontalmente con la voluntad de Dios. Id y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Veis? ¿Veis esa confrontación entre la voluntad de Dios y los líderes religiosos de Israel? Que no habléis en el nombre de Jesús. Id al pueblo y anunciad las palabras de esta vida. Predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dice, ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Esto es un cumplido. Esto es un cumplido involuntario del ministerio de los apóstoles. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Mira Jerusalén cómo está. Revuelta. Revuelta. Gente escuchando el Evangelio, gente creyendo en el Señor, y muchos creyeron. Tanto hombres como mujeres, nos dice Lucas. Muchos. ¿Cuál sería el número de los apóstoles, de los creyentes aquí? No sé. Pero muchos. Era algo evidente que estaba pasando en Jerusalén y en sus alrededores. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Claro. Ellos querían mantener al pueblo en el sopor, ¿verdad? Que esté adormecido, seguimos con los sacrificios, aquí no ha venido el Mesías, porque el que tenía que reinar pues ha sido muerto, aquí no pasa nada, aquí seguimos adelante, seguimos con la ley, con las tradiciones, no puedes llevar tu lecho porque es día de reposo y todo sigue igual, pero no, ¿verdad? Estaba pasando algo, había esa revolución social, esa revolución espiritual que el Espíritu Santo estaba trayendo en los corazones. Dice, queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. ¿Recordáis cuando pidieron la muerte de Jesús? ¿Qué hizo Pilato? Sacó el agua y se lavó las manos. ¿Y qué dice? Inocente soy yo de la sangre de este hombre, allá vosotros. ¿Qué es lo que dijo el pueblo y los sacerdotes? Dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto cuando estaban juzgando a Jesús. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Claro, claro. Vosotros sois los que lo habéis entregado a la muerte. Ahora en el versículo 29 al 32 encontramos el testimonio, breve y claro testimonio de los apóstoles. Del 29 al 32. Respondiendo Pedro, ahí está Pedro. Y los apóstoles, ¿lo ves? No dice Pedro y Juan. Dice Pedro y los apóstoles. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto es para subrayarlo. Esto es como una de esas frases que te ayudan en la vida, ¿verdad? ¿Cómo andas tú en la vida? ¿Qué es lo que hace que actúe así o asá? Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, vosotros nos decís que nos callemos y Dios nos dice que no nos callemos. Vosotros nos metéis en la cárcel y Dios nos saca de la cárcel, ¿verdad? Vosotros matasteis a Jesús y Dios lo resucitó de entre los muertos. Confrontación constante. Pero vemos como Él lo tiene bien claro y lo expresa de esta manera. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este era el lema que ellos tenían. Y es un buen lema para tener, corto y fácil de recordar, pero que muchas veces olvidamos. Si como creyentes tuviéramos este lema y lo viviéramos, muchas cosas serían distintas. Muchas cosas serían distintas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Pedro ahora vuelve a la carga. Es curioso porque Pedro no se muerde la lengua. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Ahí Pedro vuelve a la carga. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. ¿Qué le está diciendo? Y claro, y queremos echar sobre vosotros la sangre de este hombre. ¿Y tanto? Porque vosotros lo habéis matado. Dios lo ha resucitado
pero vosotros lo matasteis colgándole en un madero. No es el evangelio caramelizado. Dice, no, ahora les voy a hablar con Jesús y les voy a explicar que Jesús realmente pues es el Mesías, lo que pasa es que ellos no se han dado cuenta y sin quererlo Pedro va a la carga y ahí dispara toda la artillería que tiene. ¿Y qué pensáis? Igual Pedro dice, esto va a ser lo último que yo diga en mi vida. De aquí me apedrean, de aquí me ejecutan, de aquí... Bueno, si mataron a Jesús, ¿por qué le iban a conservar la vida a él? Pero Pedro ahí disparó la artillería y les dijo las cosas tal y como eran. Por eso, dice, el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Habían llegado al punto de entregarse al Señor, pero completamente. O sea, me da igual, porque mi vida está en las manos de Dios. Pase lo que pase, ellos estaban confiando en el Señor. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob envió a aquel que vosotros habéis matado. Y esto evidencia que ellos estaban luchando contra Dios. Sin duda, el ver al Cristo resucitado era el motor que los movía a anunciar al Evangelio. El ver al Cristo resucitado. A en el versículo 31, a Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No solo Dios ha resucitado a Jesús, sino que lo ha exaltado, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios colocó a Jesús en un trono. Él es el Mesías prometido, es aquel de quien los profetas habían hablado en la antigüedad. Y fijaros aquí, cuando dice, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Esa palabra de príncipe es la que encontramos en el 3:15. Si pasáis la página al capítulo 3 de Hechos y versículo 15, dice, y vosotros matasteis al autor de la vida. Esa palabra, autor y príncipe, es la misma. El autor es persona que es causa de algo. El autor es la persona que es causa de algo. Al autor de la vida. Dios ha resucitado al Señor Jesucristo. Cristo no solo imparte vida, como ya he mencionado, sino que Él mismo es la vida. Y este era el mensaje que el ángel les encomendó, que predicaran las palabras de esta vida. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Los apóstoles hablaban con denuedo, con valor, ante los gobernantes de Israel, y se declararon testigos de lo que habían visto. Ellos habían visto al Cristo resucitado. Jesús es interesante, pero solo se apareció a los suyos en varias ocasiones. Nunca se apareció a los que no creyeron en Él. Los apóstoles habían recibido el Espíritu Santo y junto con Él eran testigos del Cristo resucitado y glorificado. Ese Espíritu que había obrado en los profetas del Antiguo Testamento. Versículo 33, la reacción de ellos. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Primero tenían celos y envidia de los apóstoles, pero después de escuchar las palabras de Pedro, dice, se enfurecieron. Literalmente significa que se sintieron como partidos por una sierra. Fijaros que el apóstol Pedro habla 4 versículos. No le costó ni 30 segundos decir esas palabras. Ese fue todo el mensaje que dio, pero un mensaje directo, claro. Un mensaje que iba realmente a los corazones de aquellos gobernantes de Israel. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Y es posible que ellos temieran eso. No estaban en los planes de Dios. Pero ellos se enfurecieron. Ahora viene Gamaliel. Y brevemente vamos a ver un poquito a Gamaliel. Gamaliel era ese doctor de la ley. En el versículo 34 nos dice, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. ¿Quién era Gamaliel? Fijaros que era fariseo, ¿vale? O sea, estaba en minoría. Estaba en minoría en el Sanedrín, porque la mayoría eran saduceos, pero el hombre era muy respetable. Además nos dice que era
miembro del concilio, hombre de prestigio, fariseo, doctor de la ley, respetado por todo el pueblo. Es una de aquellas personas que cuando él habla, los demás se callan y escuchan, a ver qué es lo que tiene que decir, porque este hombre tiene sabiduría. Gamaliel era nieto de un tal Gilel, no suena de nada, pero Gilel fue su abuelo. Gilel fue el abuelo de Gamaliel. ¿Quién fue Gilel? Fue un fariseo que influenció grandemente el judaísmo del siglo I a.C., Gilel. O sea que venía de familia de pensadores, ¿verdad? De teólogos, de filósofos, de gente culta. Y él dijo, voy a hablar. Supongo que aquellas personas, me lo imagino mayor, ¿verdad? Voy a hablar. Pidió que por un momento fuesen sacados fuera a los apóstoles. En Hechos capítulo 22:3, Pablo lo menciona como maestro. Fue el maestro de Pablo. O sea, Gamaliel fue el maestro de Pablo. O mejor dicho, Saulo, ¿verdad? Saulo, antes de su conversión, fue discípulo de Gamaliel. Por eso Pablo que decía, yo he sido educado en la estricta ley, ¿verdad? En cuanto a la ley fariseo, instruido a los pies de Gamaliel, profesor de Pablo, maestro de Pablo. Este hombre habla. Y este hombre, viendo el enojo que había en el concilio, dice, un momento, sacar fuera a los apóstoles, yo quiero decir algo. Y entonces trajo unas sabias palabras. Vamos a verla del 35 hasta el versículo 39. Dice, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y entonces da dos ejemplos. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Este es el primer ejemplo, Teudas. No tenemos ni idea quién es Teudas. Y lo buscas en los comentarios y donde quieras que sea y aparece aquí y se acabó. Teudas. Pero lo cierto es que este hombre dijo que era alguien, ¿vale? Se levantó diciendo que era alguien. Se unió un número como 400 hombres que le seguían y le obedecían. Dice, él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Segundo ejemplo. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo. Muy posiblemente en los días del censo es cuando Jesús nació. ¿Recordáis? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, para ser empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Os suena navideño esto, ¿verdad? Posiblemente fueran aquellos días, ¿vale? Judas, el Galileo, dicen que era celote. Seguramente fariseo, celote, que los romanos quieren hacer un censo y levantó al pueblo y hubo una sublevación. Llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Segundo ejemplo. Dos hombres que se levantan y dicen que son alguien, gente que les sigue, ponen ellos, los líderes, y todos son esparcidos. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este es el sabio consejo que les dio Gamaliel. Escuchad, tened cuidado lo que vais a hacer con estos hombres. Ellos que enfurecían, querían matarlos, y él calmó los ánimos. Consiguió calmarlos. No tenemos ningún registro ni dato para decir que este hombre era pro-cristiano o a favor de los cristianos. No tenemos ningún registro de ello. Lo que tenemos registro es que dio unas sabias palabras, que por cierto su discípulo no hizo caso. En el capítulo 8 lo veremos. Saulo de Tarso, respirando amenazas contra la iglesia, ¿verdad? Perseguía a la iglesia del Señor. Aquí su profesor, su maestro había dicho, dejad a estos hombres. Si esta obra es de los hombres, se desvanecerá, igual que pasó con Teudas, igual que pasó con Judas. Jesús ha sido muerto. Tranquilos, si esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis destruir. Le dice a los fariseos, ¿sí? Al tanto, ¿verdad? A los saduceos, al tanto. Vamos a ir con cuidado en lo que vamos a hacer. Estas fueron aquellas sabias palabras que el Señor usó para que no mataran a los apóstoles en aquel momento. En el versículo 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, ¿vale? O sea, los querían matar, pero con unos azotes se escaparon.
con unos azotes y unas nuevas amenazas. Os prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Y pensaron que con esto dejarían de enseñar acerca de Jesús. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿y cómo salieron? Doloridos por los latigazos. Dice gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Os dais cuenta? Ellos habían puesto sus vidas en el altar. Ellos se habían entregado al Señor completamente. Dice, si aquí me quedo, pues será la voluntad de Dios, ¿verdad? Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Lo que Pedro yo creo que estaba bien resuelto. Dice, negué al Señor una vez, no lo voy a volver a hacer. Pase lo que pase. Jesús llegó a la cruz y yo estoy seguro que Él dijo, pase lo que pase, yo no vuelvo a negar al Señor. Yo no vuelvo a romper la comunión con Dios. Yo no vuelvo a experimentar aquel dolor amargo de haber negado al Señor. Dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos habían entregado sus vidas al Señor sin importarles las consecuencias. Habían ofrecido sus vidas como un sacrificio vivo. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que el Sanedrín no lo consiguió. Les querían cerrar la boca y no lo consiguieron. Dice, todos los días. ¿En dónde? En el templo, en un lugar público, donde pasaban los saduceos, donde pasaban los fariseos, donde estaban los principales sacerdotes. Allí en medio, públicamente, continuaban hablando en el nombre de Jesús. Dice, y por las casas. Y no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No se escondieron, no huyeron. Siguieron con la labor que el Señor les había encomendado. Id y predicad el Evangelio. Puestos en pie, anunciad en el templo todas las palabras de esta vida. ¿En dónde te identificas tú? ¿En dónde te identificas? ¿Con el pueblo? Aquellos que alababan grandemente a los creyentes, porque fíjate, pues hacen el bien, ayudan a las personas, hay sanidades. ¿Te identificas con los discípulos de obedecer al Señor, que es necesario obedecer al Señor antes que a los hombres? ¿Te identificas con el Sanedrín? Seguramente no estarías aquí si te identificaras con el Sanedrín, constantemente oponiéndote a la voluntad de Dios. O te identificas como Gamaliel. Vamos a ver qué pasa. El primero murió y vino nada, el segundo murió. Vamos a esperar a ver qué pasa con estos cristianos. Jesús murió, sus discípulos, ahora toca que desaparezcan. Vamos a esperar a ver qué pasa. Totalmente. Ahora vemos en este pasaje, ya para concluir, tres determinaciones muy claras. La primera es la firme determinación del Señor de edificar su iglesia. No había forma de pararlo. No hay nadie que pueda frenar o destruir aquello que el Señor está edificando. Y 2000 años de historia avalan este razonamiento. No han podido destruir a la iglesia, no han podido frenar a la iglesia. Y aún hoy día, en países donde los cristianos son perseguidos, donde la Biblia está prohibida, no pueden frenar el progreso del Evangelio. El Señor continúa edificando su iglesia y estará en esta tierra hasta que el Señor la lleve con Él. El Señor tiene esa determinación. Yo voy a edificar a mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Segunda determinación firme es la del adversario, de oponerse al progreso del Evangelio, siempre luchando en contra de Dios, siempre, como estaban haciendo aquí el Sanedrín, y aún sin quererlo, cumplir los designios de Dios para los suyos. Porque recordemos, Satanás solo puede llegar hasta donde Dios le permite, no puede ir ni un milímetro más, ni un segundo más, solamente llega hasta donde el Señor le permite. Y tercera y firme determinación, la de los apóstoles. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros podamos aprender de ellos esa frase, esas palabras tan breves y sencillas y tener esa determinación de obedecer al Señor antes que a los hombres y estar dispuestos a poner nuestra vida pues en el altar para el Señor, confiando en Él. No hay absolutamente nada que te pueda pasar que el Señor no esté en control, sea lo que sea. Como alguien dice, todo lo que le pasa a un creyente es bueno. Todo. No, es que también le pasa cosas malas. Pues hasta eso
es bueno. Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pues que el Señor os bendiga.